En este Power de introducción a la farmacología vamos a ver varias actividades y definiciones. Las pueden leer en cualquier libro, pero bueno, la manera en que las podamos ir explicando en algunos casos, tal vez que les sirva y les sea de utilidad. Yo creo que la farmacología tiene una historia que empieza 2500 años antes de Cristo, cuando se comienza a utilizar parte de la naturaleza para la cura, o sea, que se utiliza con un fin terapéutico. Van pasando los años y recién a partir de los 1500, recién ahí se comienzan a escribir algunas de las cosas que son de utilidad y dan origen a lo que nosotros consideramos y llamamos hoy la farmacopea, viendo que todo lo que se escribió sobre la utilización que se le dieron a las drogas, que en esos momentos se sacaban de la naturaleza, tanto sea de origen animal como vegetal, y también de los minerales del suelo, eh, se comienzan a utilizar. No perdamos de vista que el agua es una de las cosas que nosotros hemos utilizado durante toda la vida y que tiene un fin terapéutico y que también se utiliza en muchísimos medicamentos. Algunas de las definiciones más importantes de la farmacología es que es todo aquel fármaco o droga que produce alteraciones o modificaciones en los seres vivos. Nosotros somos seres vivos, los humanos, entonces eh, se utiliza y se estudia la farmacología en las personas, pero también en la utilización que se da en los animales como la veterinaria. Puede ser, como les dije recién, de origen biológico y también de origen sintético. El origen biológico son, como les dije recién, lo que se saca de la naturaleza, y sintético lo que se realiza en los laboratorios a partir de réplicas o similitudes con lo que existe naturalmente. La farmacología aplicada es la que nosotros vamos a estudiar por el uso terapéutico que se le dan a los fármacos. Entonces, algunas definiciones importantes es como eh, la Organización Mundial de la Salud nombra droga, fármaco y medicamento, y cada una de ellas pueden ser sinónimo de la otra, ¿sí? Como palabras. Pero generalmente podemos decir entonces que droga es una sustancia natural obtenida de animales, vegetales o minerales y que se usa en la actualidad para designar a los pacientes o los narcóticos. Por eso me van a escuchar por ahí decir varias veces que las drogas, cuando son del tipo estupefaciente o narcótico, son drogas lúdicas, que se las utiliza para pasar el tiempo, para jugar o para sentirse en una o en un estado que sea el diferente al de nuestra vida normal. Los fármacos se recomienda ese sinónimo para todo tipo de medicamento cuando tiene un principio activo. Eh, entonces, hablando de los fármacos, podemos encontrarnos con que cada fármaco tiene un nombre químico, un nombre genérico, un nombre de fábrica y también un nombre comercial. El nombre químico es el que sintetiza muchísimas veces la composición química y los componentes que hacen de la estructura del fármaco. El nombre genérico es como lo conoce la mayoría de la gente, el nombre de fábrica es como lo han registrado. Nosotros hoy tenemos muchos medicamentos que tienen y que se utilizan por una patente, ¿no? Los medicamentos esenciales son los indispensables para satisfacer las necesidades de las personas y son los que se han liberado sus patentes o las organizaciones internacionales han liberado la patente para que pueda ser utilidad en todos los sistemas de salud por todos los países sin tener presente el recurso financiero para que lo puedan eh, adquirir, lo puedan fabricar. Esto estaría hoy en boga con lo que sucede con la vacuna del COVID, que no tiene todavía una liberación de la patente y algunos países la comercializan y lucran con eso. Un medicamento entonces eh, requiere de un registro y ese registro se llama patente. Los principios activos, los excipientes y los tóxicos o los venenos son todas partes
de un mismo fármaco. Un mismo fármaco siempre va a ser tóxico y siempre va a ser venenoso. En cambio, las drogas estupefacientes, como por ejemplo los alucinógenos, como podría ser la morfina y la apomorfina, son sustancias que poseen una actividad biológica pero carecen de una utilidad clínica o médica. En el caso de la morfina se utiliza con fines médicos en algunas eh, situaciones en las que se eh, rescata su uso como un fármaco depresor o estimulante del sistema nervioso central. Los medicamentos todos tienen una nomenclatura, como les dije recién, podría ser el nombre químico, el genérico, el de especialidad de farmacia o cómo se vende. La farmacología además tiene un montón de ramas. Una de ellas es la farmacognosia, que estudia el origen de dónde viene cada fármaco. La farmacoquímica, que es la estructura química del medicamento y sus acciones. La farmacocinética, que es el tránsito, cómo se mueve adentro del organismo de cada persona. La farmacodinamia, que estudia los efectos que produce esa droga una vez que se introduce en el cuerpo o está en contacto con alguna de las partes del cuerpo. También la farmacoterapia, que es la aplicación de los fármacos para el tratamiento de cualquier patología, cualquier enfermedad en un organismo que está enfermo y, o que carece tal vez, ¿no? No siempre tiene que estar enfermo, porque puede ser que no lo produzca o puede ser que sea necesario para que deje de tener una función o comience a tener una función. Después, por último, tenemos la farmacotecnia, que es la que hace que los fármacos sean presentados dentro de una composición que pueda ser puesta a disposición de los seres humanos. Pueden ser diferentes, como los comprimidos, las soluciones, los jarabes, los elixires, etc. En cuanto a la farmacopatología, estudia los efectos que tienen los medicamentos adentro del organismo, pero que son capaces de producir una alteración de un órgano o un sistema produciendo otra enfermedad. La farmacoprofilaxis estudia los efectos preventivos en el uso del fármaco, como cuando nosotros tenemos que tomar un medicamento y averiguamos si esa persona tiene o no tiene una contraindicación, un antecedente de alergia, de anafilaxia o algo parecido. En cuanto a la farmacovigilancia, estudia la identificación y la valoración de los efectos del uso agudo y crónico en los tratamientos, y ya con un fármaco que ha sido investigado y desarrollado, no que está en fases de experimentos, sino que ya ha sido desarrollado. En cuanto a la farmacoterapia, lo más importante es que se utiliza para tratar cualquier tipo de trastornos. Después tenemos la farmacoepidemiología, que es el estudio de los efectos que producen los fármacos en las poblaciones. Pero de todo esto es importante que nosotros sepamos que existe una farmacología básica, otra que es terapéutica, otra que es clínica, una que está en fase experimental, la de epidemiología, y la farmacoeconomía, que es la que hace del fármaco un bien capital, que más o menos tienen que tener cierto valor y poder adquisitivo en las comunidades para poder utilizarlo. En cuanto a las definiciones más importantes de lo que pasa con el fármaco o esa droga que se introduce en el cuerpo, hablamos primero de lo que es la farmacocinética, que es el movimiento, ¿no? Los procesos que el fármaco es sometido a través del paso por el organismo, desde que se administró hasta que se eliminó. Después aparece algo que deberían ustedes recordar siempre, que tiene que ver con una mnemotecnia, que dice LADME: liberación, absorción, distribución, metabolismo y eliminación del fármaco. Es lo mismo que les decía recién. En cuanto a cada una de estas cosas, acá se explica brevemente lo que es la liberación, lo que es la absorción, lo que es la distribución, el metabolismo y la excreción de cada fármaco. La mayoría de los medicamentos se excretan o se eliminan por la materia fecal o por la orina, pero casi todos tienen un primer paso en el hígado donde comienza la metabolización. Hay muy pocos que tienen una metabolización indirecta. Para que nosotros podamos hablar de farmacocinética, tenemos que saber que los fármacos están presentados de una manera y que van a ser administrados a través de una vía de administración. Vía de administración se llama
el lugar por donde ingresa a nuestro cuerpo y además saber que estas vías de administración, depende de cómo se utilicen, tendrán mayor o menor rapidez en la acción del fármaco. Aquí me gustaría comentarles que, por ejemplo, un fármaco que nosotros podemos administrar de una determinada manera, generalmente tiene algo que lo potencia o que ya está desdoblado, o que su alteración en la composición química hace que sea mucho más rápida la medicación que se está administrando. Pero, por ejemplo, lo que le quiero contar es que si un fármaco dice de absorción rápida o mucho más rápida, como puede ser la vía oral, siempre va a ser similar. Lo único que puede llegar a cambiar es que el jarabe tiene unos minutos más rápida ha comenzado a tener una acción mucho más rápida que un comprimido, porque este tiene que ser degradado, tiene que ser disuelto y ahí pasar. En cambio, el jarabe ya está disuelto en una solución y no tiene que ser degradado en el momento que nosotros lo tragamos. Luego nos encontramos con la biodisponibilidad del fármaco. Esta fracción del medicamento que está disponible dentro del cuerpo de las personas, que aparece sobrenadando en el plasma y que es de utilidad para que este fármaco comience a hacer efecto, es lo que nosotros llamamos como biodisponible. Una vez que el fármaco está dentro del organismo, comienza a tener efecto y eso se denomina biodisponibilidad. Se sacan algunos gradientes, ¿sí? Y se sacan algunos componentes de este fármaco biodisponible. Una gran definición que vamos a tener que conocer también es la farmacodinamia. ¿Qué es la farmacodinamia? Es el estudio del mecanismo de la acción de los fármacos y sus efectos bioquímicos y fisiológicos adentro del organismo de las personas. Es el estudio que sucede al organismo por la acción de un fármaco. Con todo esto nosotros podemos hablar de un mecanismo de acción, de un efecto y de un modo de acción. También encontramos con los que producen en el organismo efectos primarios, efectos placebos y también algunos efectos indeseados. Dentro de los efectos indeseados podemos encontrar el colateral, el secundario y el tóxico. Cada una de estas definiciones ustedes las pueden ir leyendo y las pueden ir encontrando para por lo menos conocer un poquito más. Dentro de la clasificación de cuando uno está tomando la dosis, hay algunas cosas también que son necesarias que aprendamos. Por ejemplo, cuando la dosis es muy baja o es ineficaz, entonces no es efectiva para lo que se está administrando el medicamento. También la dosis mínima, que es una acción que ya tiene el fármaco cuando se administra en el cuerpo de las personas y que esa acción mínima puede llegar a tener un efecto terapéutico, pero no siempre lo logra. Es uno de los casos más comunes que sucede con la farmacología que utilizan los iriólogos o los médicos homeópatas. Luego encontramos la dosis máxima, que es cuando el cuerpo todavía no se saturó de ese medicamento, no se intoxicó y no comienza a tener ningún efecto o trastorno porque se ha intoxicado. Después aparecen las dosis tóxicas y la dosis terapéutica o mortal. La dosis tóxica, perdón, y la dosis mortal. También dentro de ellos podemos hacer algunas discrepancias y una diferenciación en cuanto a la dosis letal, en la que se hace que se saca un gradiente y en la que luego de un estudio la mitad de la población ha sufrido una alteración que ha llevado a que termine con su vida. Y después hay una dosis efectiva, que es la que más conocemos nosotros, con la que se sacó el registro de que la mitad de la población que recibe la medicación ha tenido una dosis efectiva. En cuanto al desarrollo de los fármacos, tenemos que y algunos son sintéticos y otros están en fase experimental. Hay algunos que todavía están dentro de las fases experimentales, que se dividen en fase 1, fase 2, fase 3 y fase 4. ¿Sí? Luego de haber pasado por eso, salen al mercado sin restricciones. Eso no es tal así, porque algunas de las restricciones las dan los colegios de farmacéuticos y las federaciones dentro de nuestro país, en todas partes del mundo. Y en nuestro país particularmente, la Administración Nacional de Medicamentos, ANMAT, es la que rige la utilización y autoriza la utilización de los fármacos para toda la población. Ahí explicamos más o menos lo que es cada una de las fases y luego llegamos a lo que son los sistemas terapéuticos. Los sistemas terapéuticos pueden ser de distintas maneras,
Ya adelanté algunas cositas recién y cada una de estas cosas en cuanto a lo que sería una dosis de un fármaco tiene que ver con el uso terapéutico de los medicamentos. Entonces, algunas definiciones. Farmacología clínica es la ciencia biológica que estudia las acciones y propiedades de los fármacos en todos los organismos vivos, independientemente de que seamos humanos o animales. Luego viene un medicamento, como les dije recién, son aquellas sustancias, drogas, me gusta decirles, que interactúan con un organismo vivo y todas las que se utilizan con fines terapéuticos. Luego aparecen también la forma del medicamento, la forma farmacéutica, ¿cómo se presenta? Siempre está con un principio activo, que sería la droga, más un excipiente o un vehículo o una cantidad suficiente para que esto tenga una forma, tenga un volumen, tenga una consistencia y se pueda utilizar. En cuanto a la terapéutica, creo que la prevención de enfermedades, como pueden ser las vacunas, para tratar las enfermedades, como puede ser cualquier tipo de medicamento, y también se los utiliza para el diagnóstico de algunas enfermedades cuando, por ejemplo, se administran fármacos que ayudan a que se diagnostique que está presente una enfermedad o una patología. Distintas formas farmacéuticas las vamos a ver en otro apartado, pero para que ustedes sepan que nuestro país puede o no puede autorizar un fármaco, y casi todos los países, ¿no?, pueden autorizar o no autorizar un fármaco sin la necesidad de que éste haya pasado por todas las fases de experimentación y esté disponible para que se usen las personas. Vuelvo a decir que es el caso en estos momentos de los medicamentos que se están usando contra el COVID-19. Cuando veamos un medicamento que está identificado con la sigla especialidad farmacéutica genérica, es el fármaco que ya ha perdido la patente y que o ha caducado su patente o que el desarrollador o el laboratorio que lo patentó, que lo industrializó, la liberó. Entonces ese fármaco se denomina como EFG, especialidad farmacéutica genérica. Por supuesto que sigue teniendo las mismas propiedades y la misma composición química que habíamos visto antes. Después creo que podríamos encontrarnos con estas tres definiciones: farmacocinética, farmacodinámica, más adelante vamos a hablar un poquito, y cosas que nos interesan a nosotros como eh, enfermeros sería tratar los errores en la administración, en la dosis, el cumplimiento de esa dosis, porque el no cumplimiento de parte de las personas lleva a que se produzcan algunos efectos que después tienen que ver tanto individual como colectivamente. ¿Qué quiero decir? Que algunos medicamentos, cuando se toman por medio de toda una comunidad que los está tomando mal, hace que el agente patógeno sea mucho más resistente, sea más virulento y tenga mayor mortalidad al tener en contacto con esas personas. No pasa lo mismo con poblaciones altamente vacunadas, con personas que cumplen el tratamiento. Por ejemplo, lo más común es con un antibiótico. Llegamos a tener una persona que tomó un antibiótico la mitad del tratamiento propuesto, que era de 7 días, la mayoría de los antibióticos tienen ese tipo de tratamiento, entonces no lo cumplió y llega a tener después una variable de ese fármaco, de ese agente patógeno, que va a ser más resistente o que ya va a ser resistente porque ha estado en contacto y ha logrado ganar, pongámosle así un nombre, al fármaco en el momento que debería haber sido destruido, ¿sí? Bueno, eso es todo. Yo creo que hay conceptos que van a tener que encontrar en los libros, pero más que nada van a tener que descubrir que hay muchísimas cosas que están aquí y que las vamos a ir viendo en la medida que vayamos avanzando. Listo. Les agradezco.